Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente. Bienvenidos a este podcast que es dirigido y también hecho por jóvenes y para jóvenes, por parte de la Unión de Jóvenes de la Iglesia Bautista Dios Fuerte, que se llama Corona de Vida. Y el día de hoy estaremos hablando acerca sobre la tentación, basándonos en la Biblia, en el Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al 15. Vamos a entender y analizar cómo los jóvenes somos sometidos a tentación, pero antes que nada vamos a ver qué es la tentación. ¿Cómo podríamos definir la tentación? Podríamos definir que es una invitación a pecar, pero más allá de eso vamos a ir desmenuzando en base a lo que dice Santiago 1, del 13 al 15, las causas, las razones y el por qué. Exactamente, como ya se definió, las tentaciones pues son aquellas invitaciones a pecar. Muchos dicen que es como tal ya el pecado, pero realmente no, es un pre a cuando uno comete un pecado. Entonces, las tentaciones pues obviamente vemos que son inevitables, también así como las pruebas, como lo veíamos la semana pasada, pero también las tentaciones pues suceden todo el tiempo y en todo momento de nuestra vida, porque se presentan también como pues decisiones, ¿no? Decisiones que uno tiene que ir tomando. Sobre todo, pues creo que lo más importante es tomar en cuenta si lo que nosotros estamos escogiendo va con base a lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Y bueno, quiero preguntarles si alguno de ustedes ha tenido una situación en la cual haya enfrentado una tentación. Bueno, yo les puedo compartir una tentación que tuve cuando estaba... Bueno, fue en una materia. Recuerdo que estábamos haciendo evaluación y el profesor nos preguntó cuántas firmas teníamos en la libreta. Firmas eran como de pues, nuestro trabajo en clase, que nos firmaba. Pero pues sí, el profesor no revisaba tal cual tu libreta, solamente te preguntaba cuántas tenías. Y pues yo me vi tentado a aumentar el número de firmas que tenía. Digo, desafortunadamente, pues yo caí en tentación, cometí pecado de mentir. Pero bueno, Dios después me mostró cómo es justo Él y cómo yo estuve mal ante esa situación. Y creo que también algo que podemos también resaltar es que las tentaciones son cosas que pues para nosotros es muy atractivo y que también hace a veces una necesidad, ¿no? O de algo que nosotros queremos. Pero creo que al final lo que comentas es interesante y pues es realmente cierto, ¿no? Dios, bueno, cuando somos hijos de Dios, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo y nos hace entender que lo que nosotros estamos haciendo no fue correcto o no es correcto. Y ok, bueno, comentando o añadiendo más a este tema, pues igual quisiera compartir alguna experiencia en cuando he sido tentado, y pues a veces se presta mucho con las amistades. Yo tuve una amistad de años, literalmente, fue una relación muy estrecha de amigos. Sin embargo, él también conocía o sabía de las situaciones en las que sabe de Dios, o sea, conocía de las cosas de Dios. Más sin embargo, él se desviaba de todo y él empezaba a acceder a ir a tomar o a hacer otras cosas que quizás no son agradables a Dios tal cual. Sin embargo, él siempre me buscaba, me invitaba a decir, oye, vamos a salir y todo, pero aparentemente era una convivencia normal, pero pues conforme pasaba el tiempo y conforme pasaban las situaciones, pues él me decía, oye, pues ¿por qué no vamos a tomar o no sé qué? O sea, siempre era esa presión o ese intento de estarme invitando, y por más que yo también ponía mis límites o trataba de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy interesado o eso, aumentaba más, me empezaba a buscar más esta amistad, se juntaba ya con otras personas y pues yo le pedí a Dios, ¿no? Ayúdame a resistir ante esto, ¿no? Y qué vale más o qué pesa más, ¿no? La amistad o el quedar bien con ellos o el simple hecho de mantenerme firme en lo que yo sé que no me gusta y no quiero quedar bien con esta persona, con mis amistades o una amistad de años también, pues me dio a entender que él me ayudó en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, quizás me estoy adelantando un poco a otros puntos, pero bueno, esa es una historia que a veces pues se utiliza a veces a las personas que a veces tenemos cercanas para ayudarnos a tentar y a tropezar en ese aspecto. Y bueno, ahora que ya hemos definido qué son las tentaciones y también hemos compartido algunas de las experiencias o anécdotas que hemos vivido, pues también vamos a profundizar un poco más en este tema.
Y pues primero vamos a hablar cuál es la fuente de la tentación. Vamos a leer el versículo que se encuentra en Santiago 1, del 3 al 15. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que basándonos en este versículo, algunos culpan a Dios por meterlos en situaciones de tentación, pero realmente, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto, de acuerdo al versículo 13? Bueno, nos comenta que bueno, retomando un poco de lo que veíamos el tema anterior, decía que Dios nos pone las pruebas, ¿no? Pero a veces justificamos o queremos decir que Él también nos manda las tentaciones, ¿no? Pero pues acá dice que no es verdad, o sea, aquí es muy claro que no podemos decir que Dios nos manda las tentaciones, ¿no? Cuando uno es tentado, pues Dios no es a medios, sobre Él no reina el mal, Él es luz y el diablo es en la oscuridad, ¿no? Entonces sobre Dios no puede estar en la oscuridad, Dios no nos puede tentar en ese aspecto. Entonces, pero la Biblia también nos menciona acerca de un tentador, y acá en 2 de Timoteo 2:26 quisiera compartirles que dice acá, se les voy a leer en una nueva versión internacional, dice: de modo que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a voluntad. Entonces, aquí acá nos marca claramente que el único responsable es también el diablo, quien nos está presentando las tentaciones acorde a nuestras circunstancias por las que estamos viviendo. Así es, y también hay que entender que, bueno, una parte también sí, las tentaciones provienen del enemigo, del diablo, pero también muchas de las tentaciones provienen de lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Los deseos malos que tenemos o pecaminosos se esconden en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso también la palabra dice que debemos examinar nuestro corazón y saber cuáles son aquellas cosas que no nos dejan ser libres, ¿no? No nos dejan vivir conforme a lo que Dios nos pide que lo hagamos. Es sobre todo el poder deshacernos de esas cosas, y así obviamente también estamos más preparados y más firmes en el camino de Dios, y más preparados para poder soportar todas estas tentaciones. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia se refiere a todos los deseos que nos motivan a hacer o a caer en la tentación, ¿no? Pero estos deseos son malos, ¿no? Que están aquí guardados en nuestro corazón. Por ejemplo, si los motivos o las razones por las que estábamos mencionando en los ejemplos anteriores, por ejemplo, quien quería tener una buena nota, su motivación era tener una buena calificación, un buen promedio, y al final de cuentas eso te motiva a tener un buen reconocimiento de los maestros, de tu familia. Más sin embargo, la causa y el deseo por el que quisiste tener es caer en la tentación de falsificar una firma, ¿no? Y por ejemplo, en mi ejemplo, que yo quise conservar esta amistad o quedar bien con ellos, de decir que me importaba más tener una amistad, que al final de cuentas me estaba siempre buscando hacer cosas que quizás no eran agradables a Dios, pues ese era el motivo, ¿no? Mi deseo de decir no estar solo, o decir es que yo quiero tener amigos, o siempre estar rodeados de gente, ¿no? Pero al final de cuentas esas amistades pues no eran edificantes en ese aspecto. Entonces, esos es los motivos por los que podemos responder a la tentación, ¿no? Acá también nos menciona en Santiago 1:14 algunos verbos, si nos ponemos a analizar para describir lo que hacen estos malos deseos, ¿no? Voy a volver a repetir lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, entonces las verbos que podemos ver es atraer y seducir. Un ejemplo o una ilustración que te invito a que tú te imagines es cuando vamos a pescar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, no? Pues la caña de pescar y pues una carnada, ¿no? El pez pues obviamente no va a distinguir o no va a ver la sombra de lo que está arriba del bote, o quizás como el hilo de la caña pues también es muy delgado. Lo único que va a salir a relucir es la carnada que está ahí colgada, ¿no?
por ende, pues el pez o el deseo o la necesidad del pez, pues es la comida, ¿no? Entonces el pez pues se va a ver atraído hacia eso. Y como vemos, el gancho del anzuelo pues tiene como un filo, ¿no? Entonces cuando el pez agarra la carnada, pues prácticamente ya no se puede zafar, o sea, está atorado con ese gancho. Y así somos con la tentación. A veces nos juega mal los deseos que tenemos en nuestro corazón, sabemos el decir qué queremos, ¿no? Si queremos éxito, si queremos dinero. Y pues a ver, quisiera añadir otro ejemplo, ¿no? Hay gente que pues es impulsada a robar, ¿no? Pero ¿qué es lo que le impulsa a robar, no? El simple hecho de tener algo que quizás desea, el tener el dinero, quizás el reconocimiento, las amistades. Entonces, pues recurrimos a eso, ¿no? Entonces hay consecuencias también en base a eso. Y ahorita algo que comentas es el que una vez que nosotros accedemos a la tentación, ya no nos podemos zafar, así como el pececito en la ilustración, no nos podemos zafar. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer tan fácil hacerlo una y otra vez que puede que al primer momento o a la primera vez no tengas consecuencias como tal, o no vengan las consecuencias, porque recordemos que todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene consecuencias. Si haces algo bueno, las consecuencias van a ser buenas. Si haces algo malo, en contra de Dios, obviamente las consecuencias pues van a ser malas y no van a llegar tal vez en el momento, pero de que van a llegar, ¿no? Y entonces muchas veces cuando no vemos las consecuencias en la primera ocasión, lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir permitiendo hasta que realmente nos encontramos atrapados y sin salida. Entonces también algo que comentaban era sobre el entorno. Muchas veces la tentación, aunque la mayoría del tiempo recae sobre lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos, también puede pasar o puede darse el efecto social, que por querer encajar en algún lugar, en algún grupo social, llegamos aunque nosotros no querramos, somos tentados a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Y muchas veces la voluntad de querer pertenecer a esos grupos sociales nos como que pueden más que nosotros, que nuestra misma voluntad, y eso es una tentación muy fuerte, porque la mayoría de las cosas que pasan en el mundo viene por tentaciones sociales. La mayoría de las personas que caen en drogas, que caen en adicciones fuertes, muchas veces ellos mismos ni siquiera se les pasaba por la cabeza, sino fue por culpa de un grupo social al que ellos ya no, por querer pertenecer, no pudieron zafarse y cayeron en cosas peores. Entonces es muy importante, y bueno, esto lo vemos mucho hoy en día. Se habla mucho del pertenecer, pero creo que pertenecer involucra muchas otras cosas más que solo querer estar en un lugar donde sabemos que nosotros no nos va a llevar a nada bien, y es mejor buscar esa comunión con Dios y que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos lleve por ese camino de rectitud. Entonces eso es algo que está faltando mucho hoy en día con los jóvenes, incluso con los no tan jóvenes, porque hay personas que aunque ya tienen edad y aunque ya tienen incluso conocimiento de la palabra de Dios, llegan a ser muy tentados por estos círculos sociales. Y el verdadero problema está cuando nosotros llegamos a acceder. ¿Cuáles son las consecuencias o los resultados de las tentaciones o de acceder a las tentaciones? Muchas de ellas pues vienen de manera que afectan a nuestra salud física. En el estudio que tuvimos previamente nos preguntaban, ¿no?, si las adicciones y las tentaciones tenían que ver. Y realmente sí, porque las adicciones, muchas de las personas que están en adicciones, pues fue por la tentación. Pero sobre todo también por la presión que ahorita, como comentaban, la presión social que se ejerce sobre una persona, ¿no? Un grupo ejerce sobre una persona. Entonces, las adicciones, pues obviamente, sea cual sea la adicción, va a causar
diferentes daños, ¿no? Y si hablamos de drogas, de alcohol, pues obviamente las consecuencias pues son hacia pues, la salud física, pero también viene la salud emocional. Obviamente uno cuando sabe que hizo algo malo no está tranquilo porque tiene miedo, porque tiene vergüenza, porque le da... Pero también nos olvidamos muchas veces de lo más importante, ¿no? Las consecuencias que las tentaciones provocan a nuestra salud espiritual, porque generalmente no nos detenemos a pensar qué daño tan grande hacemos en nuestra relación con Dios cuando nosotros accedemos a pecar, ¿no? Porque realmente el pecado no es algo que Dios tolere. Cuando nosotros pecamos nos vamos alejando de Dios, nos vamos abriendo una brecha entre nuestra comunión entre Dios y nosotros. Dios nunca nos va a abandonar, pero nosotros sí lo llegamos a abandonar a Él. Dios nunca lo va a hacer con nosotros, pero nosotros a veces con nuestras decisiones sí lo hacemos con Él. Ok, bueno, también continuando con como lo comentaron Yali, hay un proceso de cómo se da la tentación y dice acá en el versículo 15, entonces la concupiscencia después que se ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces es un proceso, ¿no? Cuando nuestros deseos, vamos a cambiar la concupiscencia como deseo. Entonces si nuestros deseos que están en nuestro corazón son malos, se han dado a conocer o los tenemos en esas intenciones, damos a luz a pecar. Y el pecado si ya consumió, entonces damos luz a la muerte, o sea, estamos afectando nuestra relación con Dios. Entonces, nunca vamos a decir que siempre vamos a estar expuestos a la tentación, y más cuando eres creyente, es cuando estamos en constante tentación a nuestros deseos, a nuestras luchas también. Entonces, no por el hecho de ceder o no tenemos esa oportunidad de restaurar nuestra relación. Bueno, también es importante decir que quizá ahora como jóvenes, pues tenemos ese pensamiento que siempre vamos a ser tentados o estar expuestos. Pero bueno, la palabra de Dios habla que debemos cambiar nuestro entendimiento y renovarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me viene a la mente la tentación de Cristo Jesús, cuando el diablo tentó a Cristo Jesús en el desierto diciendo que lo incitó a convertir piedra en alimento. Y bueno, en realidad el diablo intentó tentar a Cristo, pero no fue una tentación para Cristo, porque él es Dios. Él es Dios y Dios no puede ser tentado porque Dios es perfecto. No hay pensamiento, pues sí, no hay iniquidad en Dios. Entonces, y es algo que Dios quiere también para nosotros, que seamos como Él, sin pensamientos, sin deseos malos. Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Quizá pues ahora como jóvenes, pues sí tenemos pensamientos que no son de Dios, pero debemos buscar a Dios, entender su palabra y con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, quitar lo que no es de Dios en nuestra vida. Podemos tal vez aprender o tomar eso para decir qué es lo que me va a detener siempre cuando estoy siendo tentado. Pues el amor a Dios. Yo voy a no ceder a las tentaciones porque yo amo a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros, como cristianos, como jóvenes, como preadolescentes, como adolescentes cristianos, cedemos a la tentación y nos sentimos pues mal, arrepentidos? ¿Será que Dios no pueda restaurar esa relación nuevamente? Pues realmente nuestra relación con Dios sí está quebrada y Dios busca de nosotros la humildad y también el arrepentimiento. Pero ¿será que ya no vuelva a haber esa misma relación con Dios? La respuesta es no. Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos, a pesar de las veces que tú peques, pero también lo que Dios busca de ti es que tú te arrepientas si realmente eres un hijo de Dios. Dios tampoco tolera el pecado, así que si realmente quieres volver a restaurar esa relación con Dios, tienes que dejar de hacer lo que sabes que está mal,
Ok, y reforzando lo que comentaba Nayeli, quisiera compartirles lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Se los voy a leer en nueva versión internacional. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, Él va a tener siempre los brazos abiertos siempre y cuando confesemos, ¿no? Y evitar el estar reincidiendo. Quisiera añadir o compartirles otro pasaje también para reafirmar esto, que está en Mateo 5, 29, que dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Perdón, añadí el versículo 30 también. Yo cuando era más chico, francamente, yo lo tomaba muy literal este versículo, ¿no? Que si yo... que si mi ojo, que si mi brazo eran ocasión de caer en tentación o de pecar, o sea, literalmente me lo tendría que sacar o cortar, ¿no? Entonces, el día que yo me muera, me voy a quedar quizás sin ciego o manco o sin piernas, o sea, yo literalmente yo lo veía de esa manera, pero acá no se refiere a un sentido literal, sin embargo se refiere a que si nosotros estamos viendo cosas o estamos, por ejemplo, a pornografía, viendo series que quizás no son agradables a Dios, pues no lo estés viendo, evita todo eso, corta de tajo, corta de raíz todas esas cuestiones que te están haciendo pecar. Si tu mano, bueno, si estás en una situación de consumiendo alcohol o quizás estás probando en teorías drogas o cigarro, pues igual, o sea, déjalo, o sea, aléjate también de eso. O igual si estás con amistades o estás con gente que pues te está incitando o que te está tentando a ciertas cosas, pues igual aléjate también de ellos. Si tú tuviste esa oportunidad de compartir más y ellos no acceden o no respetan o no conocen, que saben que eso está mal, pues igual corta o aléjate también de esas amistades. Entonces no hay una excusa de decir que todo el tiempo voy a estar así, ¿no? Dios nos está dando esas oportunidades y no desaprovechémoslas. Continuando con lo que dijo Josué, yo creo que como a veces como joven dices, bueno, pero ¿cómo salgo, no? O te quedas como que, bueno, sí, sé que estoy haciendo algo mal, sé que ya caí en tentación, pero estás atrapado en eso. Entonces algo que nos debe de dar consuelo es saber que Dios está en control. Nos los dice en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces es tener ese alivio de saber que aunque esté en la tentación, ya caímos, ya estamos ahí, pero sabemos que es algo que en Dios vamos a resistirlo, y al mismo tiempo también vamos a poder salir de esa situación. Y recuerden que realmente no se puede salir de las tentaciones si no estamos tomados de la mano de Dios, porque si lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, jamás lo vamos a poder lograr, porque realmente es Dios quien pone hace ese cambio en nuestras vidas. Y ya para ir concluyendo, pues vamos a mencionar 4 puntos, y esto pues también al final pues nos va a dar un panorama pues ya más concreto, más claro de lo que significa pues todo este tema de las tentaciones. Bueno, en definición podemos decir que es la tentación o es una invitación a pecar. La fuente viene de nuestros malos deseos que nos atraen y nos seducen. El resultado somos arrastrados hacia el pecado y hacia la muerte. Estímulos: Dios controla la intensidad de la tentación y nos prepara una salida del peligro. Y sabemos que Dios controla la intensidad de la tentación y nos prepara una salida del peligro. Bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron en el segundo podcast que estamos llevando. La verdad estamos comenzando, la verdad no teníamos ninguna noción de cómo empezar un podcast, pero de verdad agradeceremos mucho que nos apoyen en sus oraciones y que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Y al final de cuentas pueda llegar a cada joven, tanto inconverso como creyente, puedan serles de gran ayuda, ¿no? De bendición y de edificación estos temas, y esperamos verlos en la próxima
en la próxima emisión. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y les agradecemos mucho su atención. Hasta luego.